Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Estamos aquí junto a Laura Vilches. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para comenzar este programa tenemos preparado un humilde homenaje a Diana Zacayán, activista trans que fue encontrada asesinada hace 2 días en su casa, en su departamento, y bueno, que también es expresión de la violencia que sufren el colectivo trans. Cuando yo me vaya no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida, esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya no aceptaré críticas, más razonable y serio sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya desearía una montaña de flores, esa que los 1000 amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya no quiero farsantes en mi despedida, quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanas de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya quiero una despedida sin cruces, todos saben de mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no me habré muerto. Simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Bueno, ahí estaba, la verdad que conmueve con la piel de gallina lo que ella misma escribía justamente a modo de cómo pretende ser recordada, ¿no? Así es. Contemos un poco primero quién es Diana. Creo que sí, que ella misma signaba con sus palabras cómo quería ser recordada. Y es como una luchadora incansable por los derechos del colectivo trans. Era tucumana, tenía 39 años cuando la asesinaron. Se crió en una familia de trabajadores en La Ferrer y venía militando desde siempre por los derechos del colectivo trans. Fue una luchadora, había fundado el MAL, el Movimiento Antidiscriminatorio por la Liberación, y venía participando, estaba integrando también el INADI, venía participando activamente por los derechos del colectivo trans. De hecho, hace apenas pocos meses había festejado de alguna manera la aprobación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral trans, que plantea que el 1% de los trabajadores en el Estado tienen que ser de esa condición, exactamente. Y también había integrado, ¿no?, el colectivo justamente que demandaba y que se organizaba por la ley de identidad de género. Es decir, sí, fue una militante, una luchadora por la ley de identidad de género, y de hecho, bueno, escuchamos ayer a la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mencionarla como la primera mujer trans a quien ella le había entregado el documento. Creo que eso expresa un poco la lucha de Diana Zacayán y de muchas compañeras trans que ya no están, así como aquellas que sí. Bueno, Loana Berkins ha sido otra de las luchadoras, Susi Shock, que han demandado por esa ley y por el reconocimiento de la identidad autopercibida, y que el propio nombre de Diana Zacayán en boca de una presidenta de la Nación habla de su lucha, habla mucho más de su lucha que ese gesto cínico de la presidenta de mencionarla o también habla del cinismo de la presidenta, ¿no? De mencionarla en un discurso cuando venimos de un encuentro nacional de mujeres el fin de semana pasado, donde una de las demandas centrales fue que cese la violencia contra las mujeres y contra las compañeras trans en particular. Que también es un femicidio, ¿no? Que también es un femicidio, sí. De hecho, Diana Zacayán había levantado en el Ni Una Menos un cartel que específicamente decía "Basta de travesticidios", señalando que las compañeras trans y sobre todo las mujeres trans son víctimas de esa forma de la violencia machista también, que es el femicidio. Bueno, Diana tenía 39 años y pensaba justamente que una de las cosas que mencionábamos en los talleres, en el encuentro de mujeres, es que terrible y qué duro saber que Diana fue una de esas compañeras trans que no llegó a los 40 años, como no llega el 99% de las compañeras trans a superar esa edad.
Y si pensamos justamente una discusión que se abrió a principio de año, cuando se planteó la demanda y la posibilidad de otorgar un subsidio a justamente las compañeras de 40 años que habían superado los 40 años, tiene que ver con esta condición. Recuerdo yo que en su momento, con todo el debate que se abrió en la sociedad y en los medios de comunicación alrededor de esto que vos decís, del subsidio al colectivo trans, que hayan pasado los 40 años, que justamente se señalaba que eran sobrevivientes. Exactamente. ¿No? Que estamos hablando de muy pocos casos que pasan el umbral de los 40 años. Poquísimos casos. Casi el 99% de las compañeras trans no supera los 35 años de expectativa de vida. La mayoría de ellas muere por enfermedades o frente a la violencia policial, porque hay que decir que es una de las son un colectivo específicamente y particularmente atacado por la policía y por las instituciones represivas, de la mano de códigos contravencionales y de edictos policiales como los que tenemos aquí en la provincia, que plantean que hay formas de exhibición escandalosa o que atacan a la moralidad. Es decir, y que justamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, Diana fue una luchadora para que esos edictos fueran eliminados, porque es una de las formas más brutales de la violencia que se ejerce contra las compañeras trans, que en su 95% se dedican a la prostitución, claro, justamente porque no han tenido otra posibilidad. De hecho, por eso la demanda de incorporación y la pelea porque sean integradas al trabajo genuino y al trabajo digno. Aquí en la provincia de Córdoba también hemos presentado desde la banca del Frente de Izquierda un proyecto de cupo laboral trans. Entonces, creo que esa situación deja al desnudo y muestra, por eso yo me refería al cinismo de la presidenta, porque aunque se ha avanzado en leyes como la ley de identidad de género, como la ley de matrimonio igualitario, producto de las luchas de compañeras como Diana, aún no, bueno, hace meses, se reglamentó el artículo 11 de la ley de identidad de género que plantea el derecho de acceso a la salud para las compañeras trans, y sabemos que igualdad ante la ley, que ha sido una conquista, no significa necesariamente igualdad ante la vida. Entonces, las compañeras siguen todavía en una situación de marginalidad, la mayoría de ellas, y esa era la pelea que levantaba Diana Zacayán y muchas otras compañeras, y fue una de las demandas específicas de este Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, Diana, y lo que cuentan sus propias compañeras y activistas y militantes que estaban junto a ella, es que la esperaban en el Encuentro de Mujeres. La esperaban ese fin de semana, haciéndose presente para debatir en los talleres y discutir en los talleres cuál era la situación todavía del colectivo trans y seguir demandando respuestas concretas de parte del Estado. Creo que Diana hubiese estado seguramente pidiendo e impulsando la movilización para el próximo 25 de noviembre, que es un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, y ella hubiese estado ahí exigiendo un nuevo ni una menos para evitar que una más de nosotras muera cada 30 horas. Hay que decir que Diana es, tristemente, de esas 10 mujeres que en la última semana tenemos que contar como una menos, y que muestra la brutalidad y el ensañamiento de la violencia machista, y que muestra que después de 4 meses de la masiva movilización que desarrollamos, no hay una sola respuesta de parte de los gobiernos nacional y provincial para detener la Acentuemos esto porque puede quedar desdibujado. No estás hablando de 10 mujeres asesinadas, 10 nuevos casos de femicidio en los últimos días. En una semana. Más de una mujer por día fue asesinada en nuestro país en la última semana. Solamente en el momento en el que sesionaba el Encuentro de Mujeres en Mar del Plata, en esa ciudad, 2 mujeres, en esa ciudad, estamos hablando solo en esa ciudad donde nos dimos cita, más de 60.000 mujeres habían sido encontradas asesinadas a 2 mujeres. Otras 2 mujeres más, entre ellas Diana y una joven de la localidad de Ramos Mejía, fueron asesinadas en el mismo fin de semana. 4 mujeres en 3 días, en un fin de semana largo. Y como decía, 10 en 7 días. Es decir, es una situación realmente
brutal la que se ejerce sobre las mujeres, que como hemos denunciado es el último eslabón de una cadena de violencia, y en particular, como te describía recién, la situación de las compañeras trans, hay una violencia que no solo es económica porque no consiguen trabajo digno, sino simbólica. Y la necesidad de poner en discusión la demanda de las compañeras trans frente a un gobierno nacional o gobiernos provinciales que seguramente ahora están poniendo en su boca el nombre de Diana, tiene que ver también con denunciar que todos esos gobiernos son aliados, gobiernos y candidatos. Ahora en unos próximos días tendremos elecciones, son los aliados más claros que tiene una institución reaccionaria, que es la que siembra una ideología completamente machista, que condena la homosexualidad, que condena a las identidades no heterosexuales, como las de las compañeras y compañeros trans, que es la Iglesia Católica, y que es además la institución que sostiene que en la Argentina sigan muriendo más de 300 mujeres por las consecuencias de los abortos clandestinos, que esto también hay que decirlo, porque es otra de las formas brutales de la violencia que se lleva una mujer cada 30 años en nuestro país. Diana también era una luchadora por este derecho, por el derecho de las mujeres a decidir, por el derecho de todas las personas a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir sobre su propia identidad, y bueno, creo que la mejor manera de rendirle homenaje, y así lo han expresado distintos compañeros y compañeras en las redes sociales, en declaraciones públicas, es luchando y justamente, como ella lo planteaba, peleando por una sociedad sin opresión de género y sin explotación de clase, como trabajadoras y trabajadoras.